Mi nombre es Luis Duque y de las cuales pertenezco a la carrera de informática Trayecto 4 y cursando la materia de formación crítica 4, de las cuales vengo hoy a hablarles sobre los saberes transversales en el plan de estudios de informática. Bueno, en el primer año de la formación de informática, o vamos a decirlo así, tenemos la introducción a la informática, que las cuales nos presenta cuáles son los temas que vamos a estudiar o que vamos a presentar en esta carrera, ya siendo que son varios puntos y teniendo para saber el conocimiento que cuál nos vamos a meter y saber en qué nos vamos a estudiar o o aprender. Uno de esos puntos son la programación, de las cuales comenzamos a estudiar con el primer año. Estudiamos la programación básica, de las cuales vamos aprendiendo poco a poco, que nos enseñan la programación C++, que es la base principal en esto. Tenemos la matemática. La matemática nos ayuda a comprender varios complementos, ya sea lógica, los algorítmicos y varios puntos clave en estas materias o en esta carrera. Y también tenemos la arquitectura del computador, que nos presenta todo lo que es los componentes que mantienen un computador, ya sea hardware y software, y cuáles son sus componentes de la computadora. A través de esto, en el primer año, nos vamos a decidir en qué nos vamos a enfocar, si en mantenimiento o en reparación de computadoras o en el área de programación, y las cuales nos enfocamos al estudio que vamos a realizar o nos vamos a profesionalizar. En el segundo año comenzamos a desarrollar nuestro conocimiento, ya sea en el que nos haya enfocado en este punto, en la programación. Tendremos el segundo nivel de programación, que es programación 2, de las cuales comenzamos a entender todo lo que es programación, ya teniendo conocimientos básicos en programación 1, saltamos al 2 y comenzamos a extender todo lo que es la programación y sus prácticas técnicas y sus teorías, de las cuales avanzamos en los estudios. En el segundo año podemos varios puntos de programación o un lenguaje que nos vamos a enfocar en este punto, Python o en JavaScript o los que uno se vaya a enfocar. También tenemos la administración de base de datos, que es eh, fundamental en toda carrera informática. Que vamos a ver esto, ¿qué es base de datos? La base de datos es como el diseño de la base de datos donde va a llegar toda la información que vamos a almacenar en un servidor o en una nube. Redes de computador. Aquí conocemos a la red de computador sobre todo cómo analizar conexiones de red, cables, eh, todo tipo, ponchar, configurar, router, entre varios puntos que enfoca el Internet. Y ingeniería del software. ¿Qué es la ingeniería del software? Es donde nos vamos a enfocar en el desarrollo, ya sea de las aplicaciones, eh, las formaciones, los códigos, el código base y entre otros puntos básicos que nos va a enseñar esta carrera. En el tercer año comenzamos a analizar, ya comenzamos a tener más avances porque ya tenemos 2 años de conocimiento y y ya tenemos un título de TCU, de los cuales comenzamos por la programación 3,
las cuales nos enfocamos ya en varios puntos más avanzados, vamos a decirlo así, de la programación, que ya tenga su framework, sus configuraciones, sus puntos más avanzados del área de la programación 3 o vamos a decir, ya el conocimiento concentrado de la programación. También tenemos los módulos de base de datos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que saber cómo crear base de datos o cómo llevar un módulo de base de datos, ya sea por interfaz o a comando. Sistemas operativos. Todos informáticos tienen que saber sistemas operativos para poder tener conocimiento de las cuales a qué sistema o qué programa nos vamos a trabajar, ya sea Linux, Windows o Mac, que nos vaya a servir nuestro proyecto o programa que estemos trabajando. También está la programación en Android, que es un poco más avanzada por sistemas operativos. Los sistemas operativos de Android también se programan desde cero, podemos decirlo así, y se utilizan en varios sistemas operativos. También tenemos electiva en la parte de Arduino. En la parte de Arduino podemos concentrarnos también en la programación y en la parte electrónica para poder tener conocimiento en esas dos partes y cómo trabajar algo electrónico a través de programación. Bueno, en el cuarto año ya casi que vamos a ser ingenieros, vamos a decirlo así. Tenemos que conocer administración de la base de datos. La administración de la base de datos, por sus siglas, DBA, sus siglas, se refiere a la gestión de mantenimiento de cada base de datos. Cómo hacer el mantenimiento y tener segura una base de datos para que no falle en un momento de consultar una información o subir a alguna nube. Redes avanzadas. Las redes avanzadas ya tenemos el conocimiento avanzado para tener conocimiento en servidores, en telefonía, en colocación de cables de larga y corta distancia, ya sea en fibra óptica, cables UPT, que es lo que se está usando en varios puntos de la informática. Auditoría informática. ¿Qué significa esto? Como todo programador, también tenemos que someternos a una auditoría para analizar qué tal es nuestro proyecto, si cumple con todos los requerimientos que nosotros hagamos o que el cliente solicite. Seguridad informática. Sabemos que la seguridad informática está en los computadores, en las redes, en la programación, en ataques también de hacker, en servidores. ¿Qué significa esto? Que como otros programadores tenemos que tener algo, un programa bien asegurado para que no vaya fuga de información de nuestra parte y tener a nuestros clientes contentos y felices y que no haya pérdida de esa información de los clientes. Trabajar en equipo y la colaboración. Como todo equipo informático, tenemos que tener capacidad en un grupo de personas para trabajar juntos para un objetivo en común de manera enfocada y precisa, de las cuales estamos realizando, ya sea un proyecto de programación, un proyecto de servidores, o tener algo concreto en común y tener un hábito de trabajo estable con todo el personal que estemos trabajando en su, en su punto de vista, y también tener comunicación con el equipo de trabajo. También tenemos como un punto adaptabilidad
y aprendizaje continuo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que adaptarnos al avance de cada cambio informático que vaya pasando durante años. Todo avance tecnológico tenemos que aprender para estar actualizados en un momento de cambio actual, o tener avanzado un sistema para que no se nos quede atrás y nos quede obsoleto, y adaptar toda la parte informática del código, servidores, redes, para impulsarlo al futuro. Bueno, como conclusión, los saberes transversales son esenciales para el éxito en la informática, que nos permite adaptarnos y diferenciarnos de varios roles y desafíos que se nos vayan a presentar durante años, y tener avances de conocimiento cada día más avanzados en el área de la informática. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Me despido. Muchísimas gracias.